Hola, soy María Isabel González, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y profesora de Semera. Vamos a ver en conjunto dos clases relacionadas con las temáticas de diversidad sexual. La verdad es que no son temas que van a estar exactos a lo que aparecía en el programa, por un tema de querer actualizar las temáticas y por otro lado de tratar de adaptarlas también a esta modalidad que estamos teniendo actualmente debido a la pandemia, en la cual no vamos a poder interactuar en directo, ¿ya? Entonces hoy, en esta primera clase, vamos a hablar de las distintas dimensiones que tiene el género. Como aparece en esta diapo, ¿verdad? Hay una dimensión del género que es biológica, una dimensión que es más bien psicológica, otra que es afectiva o emocional, y otra dimensión del género que es social. Entonces, los objetivos de esta clase que esperamos que ustedes aprendan con este video es que sean capaces de reconocer y definir las distintas dimensiones que tiene el género. Entonces, para ir avanzando en esto, partamos por los conceptos más básicos. Primero, ¿por qué es lo que consideramos sexo? ¿Qué entendemos por sexo? El sexo es biología, ¿ya? Es un constructo de tipo biológico y son todos aquellos aspectos de nuestra biología que se relacionan con lo masculino o lo femenino, ¿ya? Y dónde podríamos encontrarlos, ¿verdad? En la anatomía, en la fisiología, en las cromosomas y en las hormonas, ¿ya? Que nos diferencian, ¿ya? Biológicamente. ¿Qué características tiene el sexo? Es que su esencia, ¿verdad? Es constante. ¿A qué nos referimos con esto? Hay aspectos de nuestra anatomía y fisiología que nosotros podríamos cambiar con cirugías o con tratamientos hormonales, pero la esencia del sexo no es modificable, es constante. ¿Y a qué nos referimos con esto? Eh, por nuestro ADN, ¿ya? Nuestros cromosomas. Esos siempre van a permanecer de la misma forma. Y otra característica que tiene el sexo, a diferencia del género, es que el sexo es universal. En todas partes del mundo, ¿verdad? Se asigna un sexo en el momento del nacimiento, acorde a la apariencia de los genitales externos. Y eso es exactamente lo mismo si ocurre un nacimiento en una tribu, en un lugar súper apartado del mundo, a que si ocurre un nacimiento en una ciudad como por ejemplo Santiago. ¿Qué es el género? El género es un constructo que es social. ¿A qué nos referimos con esto? Son todas aquellas características, sentimientos, actitudes, comportamientos que una determinada cultura asocia o considera apropiado para lo masculino y para lo femenino, para hombres y para mujeres. Por lo tanto, estos aspectos no van a ser los mismos en todas partes del mundo. ¿Ya? Pueden ser muy fluidos, muy cambiantes, además no solamente por aspectos de geográficos, sino que también muy cambiantes en el tiempo y dependientes también de las circunstancias y los momentos históricos. Toda sociedad en cada momento histórico va determinando lo que es adecuado y lo que no es adecuado que realicen, que hagan o como sean los hombres y las mujeres. De alguna manera, imagínense o hagan el ejercicio de la cajita del rosado y del celeste, ¿ya? Cómo cada cultura puede poner distintos elementos en cada una de las cajas y puede dejar fuera distintos elementos.
Desde lo psicosocial, ya, cada uno de nosotros también va a hacer un proceso en relación a su género, con el marco que da la cultura, ¿verdad? En este marco rosado, este marco celeste, cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a ir viviendo un proceso eh, a través de la crianza, el tiempo y la socialización, en el cual nos vamos a ir reconociendo como hombres o como mujeres mediante la adquisición de los atributos que cada una de las diferentes culturas define como propios, característicos de lo femenino y de lo masculino. ¿Eh? Entonces el género tiene un aspecto que es propio y es la construcción que cada uno de nosotros hace de lo femenino y lo masculino. Y de alguna manera vamos a empezar a hacerlo desde, a ver, desde que nacemos, ¿ya? Pero nuestros padres empiezan a hacerlo desde antes, ¿ya? Desde el momento que hoy día los papás saben el sexo de una guagua en el momento de la ecografía, van a empezar a socializar a ese niño o esa niña a través de el nombre, los juguetes, los colores, cómo le arreglan la pieza, en fin. El enfoque tradicional del género siempre había sido, hasta hace algunas décadas, total y absolutamente binario. ¿Qué significa esto? Que existe solamente una sola forma de ser hombre, una sola forma de ser mujer y que además hombres y mujeres teníamos que ser diametralmente opuestos, ¿ya? De alguna manera, este era el esquema tradicional, ¿ya? Que consideraba este esquema que si una persona tenía un sexo asignado masculino, tenía que reconocerse como hombre, tenía que tener una expresión de género muy masculina, ¿ya? Y además tenía que sentir atracción sexual y emocional hacia el sexo opuesto, por lo tanto, le tenían que atraer las mujeres. Al revés, si biológicamente esa persona era una mujer, tenía que reconocerse como mujer, tenía que tener una expresión de género muy femenina, delicada, ya acorde a calzoncito rosado, y tenía que sentir atracción sexual hacia el sexo opuesto, es decir, hacia los hombres, ¿ya? Es decir, una sola forma de ser hombre, una sola forma de ser mujer. ¿Qué es lo que pasa hoy con este esquema? Es que solamente considera dos categorías únicas, rígidas y muy opuestas, y en las cuales no todas las personas se van a reconocer. Y otra característica que tiene este enfoque binario es que todos los aspectos o las dimensiones del género se consideran total y absolutamente alineadas con lo biológico. Es decir, la biología era la que determinaba la forma en que debían construirse cada una de las personas. Bajo este enfoque ultrabinario, este no sería un juego de niñas. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque están, en verdad, las niñas nos interesan por los tornillos, las tuercas, las llaves, la mecánica, porque están sucias, porque no están de rosadito, porque se pueden golpear un dedo, se pueden hacer una herida, porque están con las piernas abiertas, no como señoritas, en fin. El enfoque binario tampoco permitiría, ¿verdad? O no va a promover un juego de este tipo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque todo lo que son las labores o los temas del cuidado suelen estar en el cajón del rosado. Él tampoco, ¿verdad? Eh, debería vestirse de princesa o ella de superhéroe, a pesar de que sabemos, ¿verdad?, que en general la cultura es mucho más rígida en estos aspectos con ellos que con ellas. Bajo este enfoque ultrabinario no existiría o no podría existir el amor entre dos hombres, ¿verdad? Porque las personas tenían que sentir atracción sexual, romántica y afectiva solamente hacia el sexo opuesto. Y tampoco podría existir el amor entre dos mujeres, por lo mismo. Ese es el enfoque tradicional y binario. ¿Y qué es lo que se plantea hoy como nuevo desafío? Ir más allá
de este binario de género y comprender que no existen solamente una sola forma de ser hombre, una sola forma de ser mujer. Y hoy día lo que se postula es que el género es un espectro, donde en un extremo van a estar las personas que se reconocen 100% masculina, en el otro extremo 100% femeninas. No todas las personas que se reconocen como forma masculina van a estar en la misma línea o en el mismo punto del espectro. Lo mismo para las mujeres. Y también existen personas que no quieren ser catalogados como exclusivamente hombres o exclusivamente mujeres y que incluso pueden sentir que fluyen, que algunos días se sienten mucho más cercanos a lo masculino y otros días más cercanos a lo femenino. Y esas son las personas que se denominan como no binarias o genderqueer. Por lo tanto, el género es un espectro y podemos encontrarnos en distintas partes de este espectro y no todos tenemos que coincidir exactamente en el mismo punto, ¿ya? Entonces, bajo este modelo ya no binario, ¿ya?, de género, salir de este binario, ¿ya?, existen diversas posibilidades. ¿Ya? No todo estaría determinado por el sexo y no todas las personas van sintiéndose o reconociéndose hombres o mujeres van a tener una línea recta, ¿ya? Es decir, reconociendo, teniendo una determinada biología, puedes tener distinta identidad de género, distinta expresión de género y distinta orientación sexual. Surge entonces de esta forma una nueva mirada de los aspectos del género que cuestiona, ¿verdad? Y que transforma todos estos aspectos que se consideraban ultra rígidos e imposibles de cambiar. ¿Y qué se postula hoy? Que reconocerse hombres o reconocerse mujeres no está solamente determinado por los aspectos biológicos, ¿ya? Sino que interviniendo también la biología, también en esta construcción intervienen elementos que son resultado de la cultura, la crianza, el momento histórico y otros aspectos sociales relacionados con el género, ¿ya? Y eso es lo más potente, ¿ya? El reconocer que no todo está determinado por lo biológico. Por lo tanto, todos los aspectos del género pueden ser muy complejos, tiene muchas dimensiones, varía enormemente de una persona a otra y la única forma que tenemos de conocer los aspectos del género de otra persona es conversando con ella. Todo lo demás es solo asumir. Entonces les quiero mostrar este elemento, probablemente muchos de ustedes, muchas de ustedes lo pueden conocer. Es un elemento muy didáctico que hizo público esta persona, Sam Killerman, en Internet y que ha sido interactivo. ¿A qué me refiero con interactivo? En que todas las personas han podido opinar si se sienten o no se sienten consideradas en esta galletita de género. Y él pone en forma súper didáctica, como les digo, los distintos elementos del género y reconociendo que estos elementos pueden relacionarse entre sí, pero que no están todos determinados por la biología y que no tiene por qué, en el fondo, no tienen por qué ser lineales, como veíamos antes, no tiene que haber por qué las cosas tienen que estar predeterminadas. Entonces vamos viendo los distintos componentes del género. Bueno, en el monito, ¿verdad? En la biología, que ya vimos lo que es, está puesta en los genitales. Y en realidad, la gran mayoría de las veces, en el momento del nacimiento, se puede asignar un sexo en el momento de este, nada más que por la apariencia de los genitales. También existe un grupo de personas a las cuales no va a ser posible
determinar esto en el momento del nacimiento por la sola inspección o mirada a los genitales, y son las personas intersex. Pero en la gran mayoría de las personas sí es posible determinar un sexo en el momento del nacimiento. En, ahora, el sexo no dice nada de nuestra sexualidad. Nadie podría decir, hoy nació un niño que va a ser gay, nació una niña que va a ser lesbiana, o nació un niño que va a ser cisgénero o que va a ser transgénero. Nada de eso lo podemos determinar en el momento del nacimiento, ¿ya? Es decir, lo único que vamos a decir es sexo biológico. En el cerebro, el monito nos indica la identidad de género. ¿A qué nos referimos con la identidad de género? Cómo nosotros nos reconocemos a nosotros mismos. Nos reconocemos como hombre, como mujer, o nos reconocemos en algún punto, ¿verdad? En esta línea que vimos, que puede ser muy larga, del espectro de género. Entonces, en relación a la identidad de género, van a existir personas cisgénero y personas transgénero. Las personas cisgénero son aquellas que se reconocen a sí mismas acorde a su sexo asignado al nacer, ¿ya? Es decir, una biología, ¿verdad? Por ejemplo, masculina y se va a reconocer como hombre, un sexo biológico femenino y se reconoce como mujer. Las personas transgénero son aquellas que no se reconocen a sí mismas acorde a su sexo asignado al nacer, ¿ya? Y bajo el paraguas de las personas transgénero, van a existir personas transgénero que se van a reconocer como total y absolutamente binarias, ¿ya? Y aquí van a haber personas que se pueden reconocer como transgénero masculino o transgénero femenino. Una persona transgénero masculina significa que tiene un sexo biológico femenino, pero se reconoce como hombre. Lo mismo, o perdón, lo contrario para una persona que se reconoce como transgénero femenina. Es una persona que tiene una biología masculina, pero tiene una identidad de género total y absolutamente femenina. Ahora, bajo el paraguas de las personas transgénero, también van a existir personas transgénero denominadas no binarias. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos el espectro del género? Y ahí pueden existir distintas definiciones. Personas que se reconocen como genderqueer, género fluido, bigénero, agénero, en fin, pueden existir distintas formas de definirse. ¿Por qué es tan importante reconocer estos aspectos? Porque no todas las personas transgénero son binarias y por lo tanto no todas las personas transgénero van a querer transitar con sus cuerpos hacia el otro género con cirugías o con tratamientos hormonales, ¿ya? Entonces hay que tener súper presente esto porque muchas veces se piensa que todas las personas transgénero ya, van a querer transitar hacia el otro género en todos los aspectos y no es así. Algunos van a querer transitar solo en lo social, otros solamente con su nombre, con su expresión de género y otros más allá. Ahora, expresión de género, fíjense que en la galletita de género, esta personita pone la expresión de género abordando a toda la persona, ¿ya? Eh, ¿Qué es la expresión de género? Es cómo nosotros manifestamos nuestros sentimientos de masculinidad o feminidad hacia el exterior. Y esto lo mostramos a través de nuestro nombre, nuestro pronombre, nuestra forma de vestir, nuestros modales, nuestro estilo, la forma como nos arreglamos, en fin. Y aquí es súper importante también comprender que en la expresión de género también existe un enorme espectro, ¿ya? Y que no todas las mujeres, reconociéndonos como total y absolutamente mujeres, ¿verdad? Vamos a querer parecer, ser o actuar como la Barbie. Y no todos los hombres
reconociéndose hombres, van a querer ser, parecerse o actuar como ella y yo. Entonces, en el género, en la expresión del género también existe un enorme espectro. Ahora, no nacemos así, ¿ya? No, la cultura nos va moldeando así, ¿ya? Y como les comentaba anteriormente, esto comienza desde el momento del nacimiento y esta socialización suele ser muy binaria. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Sabemos exactamente y perfectamente que los colores no definen el género, que los juguetes tampoco definen el género, los juguetes son juguetes, ¿ya? Pero, sin embargo, la cultura marca fuertemente los roles de género y las personas que tienen conductas variantes de género, que se salen del cajón de lo rosado o del celestito, pueden comenzar a recibir la sanción de sus, incluso de sus padres desde la más tierna infancia. Finalmente, otro componente de otra dimensión del género es la dimensión afectiva, la dimensión emocional. ¿Quién despierta? No solamente mi impulso sexual, sino que mi emocionalidad y mi afectividad, ¿ya? Y aquí, este monito, vamos a ver que separa la posibilidad de sentir atracción sexual y quién despierta la atracción romántica, la emocionalidad. Entonces, ¿qué orientaciones sexuales conocemos? La heterosexual, que es atracción hacia las personas del sexo opuesto. Las personas gays y lesbianas que sienten atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales, que son aquellas que sienten atracción sexual hacia hombres o mujeres, y las personas asexuales, que son aquellas que tienen muy escaso interés de relacionarse sexualmente con un otro u otra, pero sí pueden tener intención de relacionarse emocionalmente o afectivamente con otra persona. Y también sabemos que existe la pansexualidad. ¿Qué es la pansexualidad? Es sentir atracción sexual, emocional, afectiva hacia la persona, independiente de cuál sea su sexo, cuál sea su género o cuál sea su orientación sexual. ¿Ya? Es decir, son personas que podrían sentir atracción hacia un hombre, hacia una mujer, hacia una persona gay, lesbiana, bisexual, hacia una persona cisgénero, transgénero, hacia una persona intersex, en fin. Atracción sexual, emocional, afectiva hacia cualquier otro ser humano, ¿ya? Es súper importante reforzar que estamos hablando de seres humanos y estamos hablando también de relaciones que no son asimétricas, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? La pansexualidad no considera, por ejemplo, la atracción sexual hacia niños, ¿ya? O incluso como muchas veces me han preguntado, hacia animales, ¿ya? Tampoco. Seres humanos y relaciones total y absolutamente donde exista simetría. Bueno, y esto importante como para reforzar identidad de género, no confundir identidad de género con orientación sexual. Al igual que las personas cisgénero, las personas transgénero pueden tener cualquier orientación sexual. Pueden ser hetero, gay, lesbiana, bisexual, pansexual, en fin. ¿Ya? Ahora, lo que manda en el fondo para que la persona se ponga la etiqueta no es su biología, sino su identidad de género, cómo se reconoce a sí mismo. Esta es la última versión de la galletita del género, porque como les decía, ha ido teniendo distintas versiones a medida que las personas van opinando a través de la web. Esta, que es la última, ¿qué cosas nuevas trae? Agregó sexo asignado al nacer y además
deja súper claro en el fondo que identidad de género no es lo mismo que expresión de género, no es lo mismo que el sexo biológico y no es lo mismo que la orientación sexual, ¿ya? Como para a modo de reforzar, ¿ya? Entonces, bueno, esto es como resumiendo las ideas fuerza de este video, de esta clase. Como les decía, era diferenciar y ser capaz de definir las distintas dimensiones del género. ¿Ya? Recuerden, hay una dimensión que es biológica, ¿ya? Hay una dimensión que tiene que ver con lo psicológico, como yo me reconozco a mí mismo, como hombre, como mujer o en algún punto del espectro. Hay una dimensión que tiene que ver con lo social, que es cómo yo manifiesto hacia el exterior mi masculinidad, mi feminidad, y una dimensión que es afectiva o emocional, y es quien despierta mi atracción, mi impulso sexual, mi afectividad, mi emocionalidad, mi espiritualidad. ¿Ya? Estos son los conceptos que nos tienen que quedar súper, súper claros para no confundirnos y tener la certeza que cuando estamos hablando con otra persona de alguna de estas dimensiones, estemos hablando de lo mismo, nos estemos refiriendo a lo mismo, ¿ya? Y bueno, finalmente también como una idea súper fuerza, ¿verdad? Es que dejemos de pensar en el género como algo total y absolutamente binario, opuesto, y reconozcamos que los aspectos del género hoy día pueden ser mucho, mucho más matizados de lo que realmente pensamos. Bueno, espero que les haya gustado los contenidos que abordamos en esta clase y cualquier cosa, cualquier duda, inquietud, la pueden dejar en el foro. Nos vemos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.